Bien, entonces vamos con este ejercicio en el cual vamos a aplicar el teorema de Green. Para los que no están familiarizados con este tema, recordarles que el teorema de Green básicamente es un teorema que me permite determinar la integral sobre una curva cerrada, siempre y cuando la curva esté orientada positivamente. ¿Qué significa eso? ¿Qué significado tiene que la curva esté orientada positivamente? Significa que tomemos las trayectorias en la frontera de la curva en sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces, aquí nos dan una función vectorial en la cual una función de dos variables, f de x, y, en la cual nos piden determinar la integral sobre la curva C orientada positivamente y nos dicen que la curva es la frontera del triángulo D con vértices en los puntos 0, 0, 1, 0 y 1, 2. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para poder aplicar el teorema de Green, que les voy a recordar la fórmula, dice que la integral sobre la curva cerrada orientada positivamente de una función que depende de dos variables, en este caso P, por un diferencial de X, más otra función Q que también depende de dos variables, multiplicada por un diferencial de Y, se puede transformar o se puede ver como la integral doble sobre la región D de la diferencia de las derivadas parciales de la función Q con respecto a X, derivada parcialmente, menos la función P derivada parcialmente con respecto a Y. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para poder determinar esto es identificar, vamos a llamarlo como paso 1, es identificar las funciones P y Q. Entonces, en el primer paso identificamos, voy a escribir, tratar de escribir mejor, identificamos las funciones P de X, Y, si nosotros miramos la función P, al hacer la comparación es la que está acompañada por el diferencial de X. Entonces tenemos que mirar en mi integral cerrada cuál está acompañada por el diferencial de X. Evidentemente sería X por Y. Luego identificamos la función Q de X, Y, que sería la que está acompañada con el diferencial de Y. En nuestro caso sería X al cuadrado por Y al cubo. Pero miremos que para poder transformar esto a una integral doble utilizando el teorema de Green, necesitamos, óigase bien, calcular las derivadas parciales. Entonces, la derivada parcial de la función Q con respecto a X es tomar la función Q y derivarla parcialmente con respecto a X. Esto es, si yo lo voy a hacer con respecto a X, Y al cubo permanece constante y sería la derivada de X al cuadrado, que sería 2X por la constante que sería Y al cubo. Si yo voy a determinar la derivada parcial de la función P con respecto a Y, entonces aquí en nuestro caso X permanecería constante y la derivada parcialmente con respecto a Y sería 1. Por lo tanto, 1 multiplicado por X me daría X. Así que la derivada parcial de la función P de dos variables con respecto a Y sería X. Ya lo que sigue para poder aplicar la fórmula del teorema de Green es hallar la diferencia de esas derivadas parciales. Entonces me quedaría que la derivada parcial de Q con respecto a X menos la derivada parcial de P con respecto a Y sería la diferencia de 2XY al cubo menos X. Bien, el paso 2 o el paso que vamos a aplicar ya será aplicar concretamente el teorema de Green. Entonces este sería el paso 1 y voy a colocar aquí paso 2. Bien, entonces en el paso número 2 lo que vamos a hacer es aplicar el teorema de Green. El teorema de Green dice que la integral sobre la curva cerrada orientada positivamente de esas dos funciones que dependen de dos variables P y Q se puede transformar a una integral doble. Entonces lo que vamos a hacer es la integral sobre la curva cerrada orientada positivamente de la función que nos dieron anteriormente, que es X por Y diferencial de X más X al cuadrado Y al cubo diferencial de Y, se puede ver como una integral doble de la diferencia de las derivadas parciales. La diferencia de las derivadas parciales nos dio esta expresión que sería 2XY al cubo menos X, 2XY al cubo menos X por el diferencial de área, que ya les voy a explicar.
en qué consiste ese diferencial y cómo lo determinamos. Y esto, pues la integral doble sobre la frontera de la región D, pues vamos a determinar pues cómo calculamos esa frontera, y para ello tenemos que ir al enunciado donde nos dice que la frontera, la curva C es la frontera, óigase bien, del triángulo D con vértices en los puntos 0, 0, 1, 0 y 1, 2. Y eso es lo que vamos a hacer ahora, lo que vamos a denominar podemos denominarlo nuestro paso número 3, para ser más exactos. Entonces vamos a denominar esto como el paso 3, y es graficamos la región en cuestión, y eso es lo que vamos a hacer precisamente en este momento. Bien, una vez que grafiquemos la región, hay que significar o explicar qué significa que la curva esté orientada positivamente. Bueno, el significado es el siguiente: tenemos que determinar las trayectorias o realizar la integración en este sentido, es decir, en un sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces, al determinar mi orientación de integración en ese sentido, tenemos la curva orientada positivamente. Ese es el significado. Ahora, ¿qué otro significado podemos deducir de la gráfica? Pues como es un triángulo, nosotros podemos determinar el área de ese triángulo. Entonces, un diferencial de área, ¿sí? Un diferencial de área de este triángulo, ¿cómo se determina? Multiplicando un diferencial del largo en este caso en el eje X, un diferencial de X, algo muy pequeño, por un diferencial de Y. Así nosotros determinamos un diferencial de área. En pocas palabras, el diferencial de área se va a sustituir cuando encontremos los límites para X por el diferencial de X, que sería el diferencial del ancho, de dónde a dónde varía en el eje X, y luego se va a sustituir por el diferencial de Y también cuando determinemos de a dónde variaría en el caso de Y. Entonces, en el caso de X lo miramos horizontalmente y en el caso de Y lo miramos verticalmente. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Muy bien, después de entender estos elementos, vamos a denominarlo como paso 4. Y el paso 4 va a tener dos matices fundamentales. Las matices serían las siguientes. Lo primero que es, identificamos la variación de X. ¿De dónde a dónde varía X? Identificamos la variación de X. Es decir, miremos geométricamente o gráficamente de dónde a dónde varía X. Y vemos que X toma valores en 0 y toma valores en 1, que sería el mínimo y el máximo valor. Así que nosotros podemos ver gráficamente, voy a colocar aquí, gráficamente, que nuestra X varía entre 0, miren aquí, toma valores en 0 y toma valores en 1, que serían los vértices del triángulo para el eje X. Eso es lo que hacemos. O sea que X varía entre 0 y 1. Muy bien. Este sería el paso 4, parte A, o 4.1, como lo queramos denominar. Parte A. Y vamos ahora con el paso 4, parte B.